Buenas tardes. Nos disponemos a presentar el parte diario relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 17 de septiembre. Continúa avanzando la vacunación de la segunda dosis contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a personas de 30 a 39 años que viven en Mérida. Este proceso se desarrolla en 2 macrocentros y 4 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, hasta el martes 21 de septiembre. Los espacios habilitados para llevar a cabo esta tarea son los macrocentros de vacunación adecuados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán, la Unidad Deportiva Villa Palmira, la Unidad Deportiva Inalámbrica, el 11º Batallón de Infantería de la Sedena en la calle 42 Sur y la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 277 pacientes en hospitales públicos. 58.796 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 67.247. Hoy se detectaron 269 nuevos contagios de coronavirus, 243 en Mérida, 4 en Progreso, Humán y Valladolid, 2 en Peto y Zacalum, 2 foráneos, 1 en Celestún, Citás, Jalachó, Izamal, Tecash, Telchac Puerto, Ticul y Tizimín. De los 67.247 casos positivos, 552 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 39.931, Valladolid 3.736, Canacín 2.655, Tizimín 1.845, Progreso 1.777, Humán 1.724, Ticul 1.590, Junucmá 882, Tecash 855, Motul 802, Maxcanú 569, Izamal 554, Acanqué 436, Peto 381, Tixcocop 329, Temozón 324, Concal 318, Oxcuscap 303, Chemash 301 y Tinum 262. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 120, Centro 108, Ciudad Cauquel 79, Chuburná de Hidalgo 42, Pacaptún 24, Bosques del Poniente y Mulzay 21, Emiliano Zapata Sur 18, Francisco de Montejo 17, Yucalpetén 17, Los Héroes y Polígono 108 15, Francisco y Madero 14, Bojorques 12, 5 colonias, Las Américas y Vergel 2, 11, Díaz Ordaz y Salvador Alvarado Oriente 9 y la Colonia Obrera con 8. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 39.931 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 10.655, en la zona oriente 10.161, en la zona centro 3.763, en la zona sur 5.871 y en la zona poniente 9.481. Lamentablemente en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Son 8 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 23 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, inmunosupresión, enfermedad cardiovascular y obesidad. 11 residían en Mérida, 1 en Soncahuich, 1 en Canacín, 1 en Junucmá y 1 en Chocholá. En total, son 5.761 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.413 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 277 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Este es el informe del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Les mantendremos informados por este mismo medio.